Hoy estamos con Laura Macías, que Laura es una prestigiosa lectora que tiene su canal de YouTube que se llama Laura de Leer y que le va muy bien y que la gente busca sus reseñas. Y vamos a hablar, antes de saludar a Laura, vamos a hablar de Juan Rulfo. Y ahora te saludo cordialmente, te envío un gran abrazo, Laura, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de compartir aquí con ustedes. Bueno, yo también estudié literatura, aparte del canal, entonces Juan Rulfo, pues es un escritor fundamental para todos nosotros en México y Latinoamérica. Sí, además de tu expertise de lectora mexicana, igual que Juan Rulfo, cuéntame en forma breve, antes de entrar a tocar algunos puntos que a mí me parecen muy interesantes y los que tú nos vas a aportar. ¿Quién es Juan Rulfo? Bueno, pues Juan Rulfo es, como ya lo has dicho, es un escritor mexicano. Él nace en Sayula, Jalisco. Esto digamos que está un poco lejos de la Ciudad de México, que es el centro del país. Yo vivo también en la ciudad de Puebla, que es muy cerca de la Ciudad de México. Estamos un poco alejados, pero bueno, él nace en Jalisco y él es de una familia acomodada que con la Revolución Mexicana pues pierden la hacienda y pierden sus propiedades, como sucedió con muchas otras familias, digamos, aristócratas, ¿no? Además, él se queda huérfano, entonces pasa parte de su infancia en un hospicio, en un internado, con sacerdotes, no tiene una infancia, digamos que muy feliz, pero el sacerdote de ahí tenía una biblioteca, entonces le da oportunidad de ver los libros, de aprender ahí en esa biblioteca. Y más adelante, ya en la juventud, él irá a la Ciudad de México, que bueno, siempre es como era el lugar donde todos querían ir a estudiar. Él quiere ser abogado, entonces llega ahí a lo que ahora es San Ildefonso, que sigue perteneciendo a la Universidad Nacional Autónoma de México, en el centro. Es un lugar que ahora se usa para la actividad cultural, pero en el tiempo de Rulfo era la Facultad de Derecho, digamos, ahí estudiaban. Y bueno, él tiene muchos empleos, es uno de esos escritores que no vive de su obra hasta mucho después. Y él tiene diversos trabajos. Su novia, Clara, está en Guadalajara y entonces le escribe cartas, que hay un libro muy hermoso que se llama Cartas a Clara. Y bueno, él solamente escribe dos obras, ¿no? De las que ya hablaremos ahorita un poquito más adelante. Es un hombre que es, como les decía, un escritor esencial y fundamental para la literatura mexicana. De hecho, se dice que Rulfo es el gran iniciador, digamos, del realismo mágico, mucho antes que García Márquez. García Márquez lo admiraba muchísimo. Eh, de hecho, hay una anécdota muy interesante cuando García Márquez llega a vivir a la Ciudad de México, antes de escribir Cien años de soledad. Llega otro amigo escritor y le dice: ten, te regalo una copia de Pedro Páramo para que aprendas a escribir. Y entonces García Márquez siempre citaba esto. De hecho, dicen que se sabía grandes partes, grandes fragmentos de Pedro Páramo de memoria, García Márquez, porque admiraba muchísimo a Rulfo, ¿no? Se conocieron, obviamente, y es un personaje pues emblemático. Es también fotógrafo, solo tiene dos obras publicadas. Su hijo es un personaje también bastante conocido aquí en México, se llama Juan Carlos Rulfo. Él es guionista de cine, es un hombre muy activo y que conocemos también aquí. Entonces sigue estando presente la familia Rulfo en la vida cultural mexicana. Mm. Eh, Muy completo, muy interesante. Dan ganas de ir corriendo a buscar un libro de Rulfo. Ahora, mi primera pregunta es con dos libros que entiendo: El Llano en Llamas, esto en orden. Primero sale El Llano en Llamas y después Pedro Páramo. ¿Cómo puede un escritor posicionarse como uno de los grandes escritores de la literatura de habla, de escritura española? ¿Qué es lo que, cuáles son los adjetivos que uno podría dar a, a estos dos libros que me imagino que los traspasa a ambos y que lo posicionan en en este lugar de cúspide como escritor? Así es, bueno, de hecho, Pedro Páramo y El Llano en Llamas son libros además que se siguen leyendo en México. Eso es muy importante, ¿no? A pesar de que se publicaron en los 50, fines de los 40 y que hablan de en mayor parte de la Revolución Mexicana, de la Guerra Cristera, del México rural.
se siguen leyendo, siguen siendo actuales para nosotros. Yo creo, esto es Quiero hacer una pequeña, quiero hacer una pequeña porque estuve viendo el material que tú me facilitaste y lo que él comenta es que, o que se comenta es que en la línea de tiempo efectivamente se ha seguido leyendo, pero además se ha seguido interpretando de manera diferente, que me pareció muy atractivo. Así es, sí, porque, bueno, El Llano en Llamas, que aquí lo tengo mi edición del Llano en Llamas, es un ¿Qué libro, una colección de cuentos? cuentos, así es, y estos los fue publicando en diversas revistas literarias. Rulfo publicaba en revistas y publicó, me parece que los primeros 7 en revistas y después completó la colección de 13 cuentos que están aquí integrados en este tomo. Digamos que esto es como la semilla, el Llano en Llamas es como son las primeras ideas que van a desembocar en el famosísimo Pedro Páramo. Ahora, ¿por qué se ha cambiado la interpretación? Aquí tengo también mi edición de Pedro Páramo. ¿Por qué se ha cambiado la forma en la que estudiamos a Rulfo? Porque, bueno, a pesar de, les decía, de hablar de la Revolución Mexicana que empieza en 1910, hace ya tanto tiempo, más de 100 años, pues él describe lo mexicano. Creo yo, la gran aportación de Rulfo es que Sí, habló del México rural, pero habló del México rural con la voz de los campesinos. Mira, no quiere decir que sea el primero que hable del México rural. Hay novela de la Revolución Mexicana que es anterior, donde se da voz a estos campesinos, a estos revolucionarios, a estas personas que, digamos, están en el campo mexicano y después de la revolución se da esta migración a las grandes ciudades. Lo que pasa con Rulfo es que él logra eliminar completamente esta distancia que hay entre la voz campesina y la voz del narrador. Él le da la voz a los campesinos, utiliza su lenguaje, utiliza su vocabulario, su idiosincrasia, ¿no? De hecho, Pedro Páramo es un libro que construye lo mexicano. Y los cuentos son el inicio de todo esto, pero bueno, esto ya se ve totalmente consolidado en la novela, en Pedro Páramo, donde les da voz a estos campesinos, consolida lo mexicano y de hecho es un libro que nos identifica a todos nosotros. El inicio del libro dice, todos somos hijos de Pedro Páramo, porque hasta cierto punto Pedro Páramo representa la mexicanidad, representa este cacique mexicano que es fundacional para el México que tenemos actual. Entonces, al darles esta voz, él está representando a México desde otro punto de vista. Es claro que él vivió en el campo, que conocía a los campesinos, que convivía con ellos y entonces les da esta voz, cosa que también podemos ver, por ejemplo, en su fotografía, ¿no? En la fotografía de campo disculpa, de Rulfo sí. es rural. Ahora, eso es en la posición, en el mismo tiempo él es capaz de leer la ruralidad, ¿no? Pero, ¿qué pasa con las nuevas generaciones de México, con los nuevos lectores mexicanos? ¿Qué interpretaciones han logrado encontrar o están buscando? Porque entiendo que no es tan sencilla la interpretación de los libros. Así es, mira, yo pues tuve la dicha de trabajar o sigo teniendo la dicha de trabajar en una escuela internacional y de hecho yo he enseñado Pedro Páramo en inglés durante muchísimos años. Aquí tengo mi edición en inglés y es un libro que nos da oportunidad de enseñar la mexicanidad también a los extranjeros. He tenido muchos alumnos de diferentes países, ¿no? Japón, China, Portugal, Estados Unidos. Qué bonito. Es muy interesante porque da la oportunidad de expresar lo que es la mexicanidad. ¿Por qué? Porque habla, por ejemplo, de un tema que es esencial en nuestra cultura, como es la muerte. En Pedro Páramo los personajes lo descubrimos conforme vamos avanzando en la lectura, no se descubre al inicio, pero los personajes están muertos y están narrando desde una fosa común, desde un cementerio, y están recreando lo que es Comala, lo que es este pueblo que en realidad existe. Comala como tal existe en el estado de Colima, que es un estado que limita con Jalisco, muy cerca de donde nació Juan Rulfo, de Sayula. Colima es el estado de la República de los más pequeños, es muy chiquitito, es muy hermoso porque tiene unas playas muy lindas, pero ahí está el pueblo de Comala y él hace ese referente. Entonces hace este pueblo que está habitado por fantasmas, pero que van a hablar de lo que es la muerte, la relación que tenemos los mexicanos con la muerte. Por eso se dice que Rulfo sería uno de los iniciadores del realismo mágico, porque los muertos no espantan, los muertos no nos causan desconfianza,
al contrario, ¿no? Los muertos en Escribe México novela. siempre son bien recibidos Sí. y bueno, nosotros aquí todos los años en noviembre ponemos nuestros altares y es una tradición que seguimos conservando en las familias, ¿no? Recibimos a nuestros muertos. Ahora, Entonces, sí, te escucho. explica este concepto que es fundamental en nuestra cultura y además, como te decía, explica lo que representó el cacique en México durante y después de la Revolución, que es lo que ha dado pie a nuestra cultura, a nuestra política, a nuestra sociedad en general, ¿no? Entonces, retrata muy bien todo eso. ¿En algún momento se emparentan? El Llano en Llamas tiene alguna parte de Pedro Páramo o son dos libros completamente diferentes, que entiendo que deben tener cosas similares, pero son la continuación? ¿Páramo? ¿Se encuentra alguna raíz de Pedro Páramo en el Llano en Llamas? Sí, yo diría que la semilla de Pedro Páramo está en el Llano en Llamas. También habla del México rural, también habla de la vida de los campesinos, de cómo se relacionan con la tierra, la importancia que tiene la tierra, la siembra, la familia, ¿no? La figura del padre. También hablan de estos temas, pero cada uno tiene sus particularidades y digamos que son historias individuales. No están situados en Comala, solamente en el México rural, pero sí tendrán obviamente el mismo estilo característico de Rulfo, ¿no? La escritura de Rulfo es muy fragmentaria, él escribe por fragmentos, eh, no nos dice muchas veces quién está hablando, entonces requiere Ni dónde está, ¿no? participación, así es, No requiere solo la omite, participación del lector. no solo omite quién es el que habla, sino que además desde dónde habla. Es correcto, sí. Eso Entonces, eso lo vuelve universal, el no precisar el no precisar un punto. no, al contrario, yo creo que lo vuelve universal, y no solamente a Rulfo, sino a muchísimos otros autores, es precisamente ser tan local. Hablar Mm. de un lugar tan específico, tan delimitado, es lo que lo vuelve universal, porque Mm, en ese pequeño lugar en México, en ese pequeño pueblito, suceden las cosas que retratan a la naturaleza humana, que pueden suceder en cualquier pueblito pequeño de Latinoamérica, ¿no? Por decirlo sí, así. Si hay vamos a África, los escritores nigerianos, pues ellos hablan de sus pequeñas poblaciones, habla de tu pero aldea y los hace universales, habla de tu exactamente. aldea y será famoso. Pues si lo haces con el estilo de Rulfo y si lo haces Sí. como lo hizo él, seguramente sí, ¿no? Sí, yo creo que Rulfo no pensaba en la universalidad. De hecho, era un tipo bastante reservado, ¿no? Bastante serio. No tenía muchos amigos. El final de su vida, él murió en 1986, aquí en México. Él siempre estuvo aquí en México. Estuvo becado por la beca Rockefeller, estuvo algún tiempo en Nueva York, pero él vivió prácticamente toda su vida aquí en México. Él es de la misma época de Carlos Fuentes, por ejemplo, quien es un autor mexicano que pues viajó por todo el mundo, teniendo un papá embajador, pues él vivió en muchísimos países, Carlos Fuentes, y Rulfo era lo contrario, ¿no? Él estaba muy arraigado al país, le encantaba fotografiar diferentes escenarios rurales siempre, nunca Sí, fotografió la ciudad, eso me gustaría, y, sí, 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 te escucho. y estaba muy arraigado a México, entonces eso es lo que lo hace que conociera también la idiosincrasia y la cultura del mexicano, ¿no? Em, Entiendo que Rulfo ha sido vendedor viajero, por alguna información que vi, era vendedor de neumáticos, él decía los neumáticos se venden solos, entonces en el fondo era un viajero que invertía mucho tiempo en conversar con la gente en estos viajes que hacía como vendedor. Se logra ver que estamos ante un tipo que ha invertido tiempo en- en estar con la ruralidad y además que es fotógrafo, se trasunta eso en su escritura. Así es, de hecho, bueno, la descripción que él hace del paisaje, pues es muy, muy profunda, es hermosa, ¿no? O sea, si tú has estado en Jalisco y has visto es donde hacen el tequila, ¿no? Entonces ves todos esos plantíos impresionantes, pues él describe de esa manera y eso también se ve en sus fotos. De hecho, se entiende que él fue fotógrafo antes de escritor, ¿no? Cuando viajaba y cuando estaba en Jalisco, él fotografiaba su carrera de fotógrafo como que fue dejada a un lado
porque su carrera como escritor pues fue esencial para la literatura mexicana, ¿no? Revolucionó la literatura en México en los años 50, entonces lo dejaron un poco de lado. Después, al paso de los años, se retoma y de hecho su hijo, de quien te hablaba en un inicio, Juan Carlos Rulfo, pues él se dio a la tarea de llevar la fotografía de Rulfo en exposiciones en museos. De hecho, aquí en Puebla ha estado en museos exhibida la fotografía de Rulfo, que es O interesantísima, sea, ¿no? su rol de fotógrafo fue conocido después, a través del hijo. Antes no estaba Eh, tan... se volvió más famosa, digamos, no es que fuera conocida después, sí se conocía en su tiempo, pero siempre se le dio más peso a su labor de escritor que a su labor de fotógrafo. Ahora, en la actualidad, digamos que tienen el mismo valor ambas, porque su hijo se encargó también de distribuirla y de que la viéramos todos otra vez, ¿no? Son expresiones de un mismo arte, entiendo, o de una misma fuente del arte que sería él, porque, claro, si tú me dices que eres capaz de percibir que él es fotógrafo al leer, es porque, claro, la fotografía no se puede escribir. Entiendo que Sontag, Susan Sontag, en la información que tú me enviaste, es norteamericana, ¿no? Ella dice que Rulfo es el mejor fotógrafo de habla española que él ha visto, que ella ha visto, que ella ha visto. Así Él es. también Ujú. incursionó en el cine. Sí, de hecho tiene varios guiones. Tiene un guión que es bastante conocido aquí en México que se llama El Gallo de Oro, el que trabajó en conjunto más o menos con, creo que García Márquez. Pero las películas en realidad no fueron muy exitosas. Las puedes encontrar en YouTube, están sus películas ahí, pero pues como cineasta no tuvo tanto éxito. Es tan apabullante y tan impresionante lo que hizo como escritor que los Ah, intentos como guionista no es que sean malos, simplemente no son tan buenos como lo que hizo como pero, escritor, ¿no? pero un poquito volviendo a la idea, a la idea, se pueden ver la etapa, su faceta de fotógrafo, de escritor, de guionista, vienen de una misma semilla, digamos, vienen de un mismo ente generador que sería Rulfo. Se pueden advertir similitudes, ¿sí? Por supuesto, por supuesto. Y vienen, como te decía, del campo, ¿no? Del México rural. Eso es muy importante. Cuando son las grandes migraciones en México después de la revolución a las ciudades, él no, él decide seguir hablando del campo mexicano porque, bueno, él sabe la riqueza que hay ahí, ¿no? Todavía. Y sigue habiendo actualmente en México. Es muy importante para nosotros. Mm. Entonces, él decide quedarse con esto. Estamos con Laura Macías, ávida lectora y su canal de YouTube, el Laura de Leer, quien gentilmente nos está acompañando para hablar de Juan Rulfo, el escritor mexicano. ¿Cómo se relaciona, según tu opinión, Laura, Rulfo con Borges, con Márquez, con Cortázar? Bueno, obviamente, pues todos pertenecían a esta era del boom latinoamericano. Cada uno fue tomando sus rumbos y sus preferencias. Recordemos que, bueno, también el pensamiento político de estos escritores influyó en su obra y en lo que pasó después con ellos. Los conoció a todos. De hecho, pues hay muchas anécdotas muy interesantes de cuando Cuéntanos una. cuando se conocieron Rulfo y Borges, por ejemplo. Rulfo se acerca con Borges y le dice, maestro, soy Juan Rulfo. Y Borges le dice, no me llames maestro, solamente dime Jorge Luis. Y Juan Rulfo le está, ¿no?, abrumado y le dice, bueno, es que yo no puedo decirle eso, entonces yo solamente soy Juan. Y Borges le dice, está bien, entonces seamos Jorge Luis y Juan, y bueno, tienen una conversación ahí Sí. muy ¿Algo le interesante. dice? Todo eso está documentado, ¿no? Juan es más lindo, algo le responde, por lo que Sí, recuerdo. sí. Entonces, bueno, imagínate, ¿no? Rulfo conociendo a estos grandes escritores y ellos diciéndole que lo conocen, que conocen su obra, ¿no? Borges conocía la obra de Rulfo, obviamente García Márquez, como te conté. Carlos Fuentes también lo llevó un poco al ámbito internacional y bueno, pues él ha sido traducido a prácticamente todos los idiomas, ¿no? Juan Rulfo. Entonces sí, conoció a todos, pero él decidió tener una vida mucho más, digamos, discreta. Él siguió viviendo, como te decía, aquí en México con su familia, su esposa Clara, la que adoraba, Mm. y no fue un hombre que hizo gran vida pública.
como hicieron los otros de esa época, ¿no? En Mm. Latinoamérica. Oye, eso quería entrar un poquito en el escritor Rulfo con relación a su señora, Clara Claridad, dice en alguna parte, dice, hoy he sembrado un hueso de durazno en tu nombre, remata un escrito que le hace a ella. El amor a Clara también es un motor importante en la vida y en la obra de Rulfo. Claro, por supuesto. Ellos se separan. Ella está en Guadalajara, y ella es una chica muy joven y como te decía, él también en su juventud va a vivir a la Ciudad de México porque quiere estudiar derecho, no termina la carrera, por cierto. Entonces se escribían cartas, ¿no? Y bueno, Clara Aparicio es una mujer que él la conoce, está muy enamorado, están a la distancia y tienen este libro que también es una recopilación. Este libro es muy posterior. Sí, este yo creo que salió, ahorita les digo, pero debe de ser casi casi en el año 2012. Es muy posterior, son las Ah, cartas que fue recopilando su hijo y que tenía guardadas la mamá y entonces deciden después publicarlas. De hecho, en el libro pues hay hasta fotografías, ¿no? Del puño y letra de Rulfo, de las cartas que le escribía, no creo que se vea muy bien, pero bueno, sí, pero se aquí percibe, sí. tenemos. Sí, y entonces está todo este trayecto. Es muy interesante porque conocemos en este libro la historia de amor, pero también conocemos el proceso creativo de Rulfo. Es muy interesante, complementa muy Cuéntame un bien. poquito más de eso, sí. Sí, Rulfo, bueno, pues le escribía las cartas a Clara y le decía, ¿qué crees? Me publicaron tal cuento en la revista literaria tal, pero ya que lo vi impreso no me gustó. Me parece que no es un gran cuento, lo pude haber hecho mejor. Entonces tenía muchas dudas de sí mismo, ¿no? Mm. De su capacidad creativa y creo que eso es algo que también, pues acecha a muchos grandes escritores, Es no que únicamente a Rulfo, ¿no? tal vez el arte tiene que ver mucho con eso, ¿ah? Sí. Creo yo, con la inseguridad, con este abismo. ¿Quién hablaba del abismo que estamos caminando siempre por un abismo? Bueno, ya me voy a acordar, pero tal vez el arte, la sensación esa de vértigo tiene el arte, que el artista es capaz de plasmarla en distintas obras. Se puede apreciar en las cartas de amor, hay un sello propio que uno podría emparentar con el Llano en Llama y con Pedro Páramo, o es un loco enamorado que le escribe a su musa, digamos. Fíjate que no, eso es muy interesante, ¿no? Yo he visto muchas entrevistas de Rulfo, he leído su obra y como te decía, me parece un hombre muy serio, ¿no? Muy reservado, que de hecho estuvo con los grandes entrevistadores de la época y pues era difícil sacarle esta información. Y en cambio aquí en los libros ves otro Rulfo, lo conocimos desde otro punto de vista y sí, como dices, es un loco enamorado que es cursi, ¿no? A veces Sí. le dice palabras románticas, ella le contesta muy breve y entonces él, porque ella pues no es escritora, ¿no? Entonces él se enoja y le dice, oye, qué respuesta tan corta me diste de la última carta que te escribí, donde te digo que te extraño. Y entonces conocimos a otro Rulfo, para mí fue muy enriquecedor leer este libro de las cartas a Clara, porque sí vemos otra faceta de su personalidad y además al paso de los años, ¿no? Cuando es más joven y va madurando también como escritor. Es muy interesante, lo recomiendo mucho. Pero, Cartas. pero hay rastros del Llano en Llama y de Pedro Páramo en estas cartas de enamorado, o si estas cartas de enamorado son nada más que de un loco enamorado, por muy lindo que sea, ¿no? Sí, no, son nada más de Ah, un loco enamorado, ¿sí? Le ah, dice que está escribiendo tal perfecto. cuento o que está desarrollando personajes, pero no hay nada del Rulfo narrador con el Rulfo enamorado que está aquí en las cartas, ¿no? ¿Dónde estaría la fuente de creación de Rulfo? Entiendo que tuvo una niñez muy compleja, que eso lo hacía un tipo retraído. ¿Dónde estaría según tú, no según lo que diga la gente, sino según tú, todo lo que has leído, cuál sería esa llama inagotable de creatividad que tenía Rulfo? ¿De dónde vendría? Bueno, yo creo que serían dos cosas fundamentales. El primero sí es el amor al campo, el amor a la tierra. Él sí está conectado con lo que es el campo mexicano y con la gente que vive en el campo. Y otro factor que creo que es muy importante es la soledad. Eh, pienso que Rulfo, eso es mi propia lectura, pienso que Rulfo fue un tipo muy solitario
en su vida por, bueno, ser huérfano y además tener que vivir solo en la Ciudad de México. Entonces, esta soledad lo hizo a él desarrollar una relación, una admiración con el ambiente. Es uno de esos escritores que construye los lugares de manera increíble, ¿no? Entonces, esta soledad creo yo que lo hizo un hombre muy, muy reflexivo, muy observador, que le dio la capacidad para ponerlo en palabras de la forma en la que lo hizo, ¿no? Eh, Era un hombre que estaba totalmente alejado del bullicio y de la fama y de todo esto, ¿no? Y eso lo hace alguien que puede ser muy observador y muy reflexivo. Entonces, la soledad es algo que creo que lo hizo desarrollar la obra como hizo Pedro Páramo, sobre todo. Mm. Ya como para ir cerrando, para ir terminando, ¿cómo es la percepción hoy día de los jóvenes de la obra de Rulfo en México? Y sobre la misma pregunta, ¿quiénes vinieron después de Rulfo, los años 60, 70? ¿Quiénes tomaron en parte el estilo de la pluma de Rulfo? Y lo mismo, ¿cómo son evaluados hoy día? Sí, bueno, mira, Rulfo sigue siendo esencial, te digo, se lee en las escuelas y se lee por gusto. Tal vez ya los jóvenes están un poco más alejados de la anécdota como tal, ¿no? De lo que pasó después en el México postrevolucionario, pero sí perciben muy bien que describe la mexicanidad. Es como leer El laberinto de la soledad de Octavio Paz. A lo mejor los jóvenes ya están más alejados de lo que habla, de la trama, de la anécdota, pero sí entienden los conceptos y todavía se sienten relacionados, ¿no? Mm. Porque hablamos desde las tortillas y el metate hasta la muerte, hasta el campo, la madre, la figura de la madre, que es esencial en México. Entonces, no solamente la Virgen de Guadalupe como madre de nuestro país, pero la madre real de carne y hueso. Entonces, todos esos conceptos siguen teniendo relación y contacto con los jóvenes y sigue siendo muy, muy leído, ¿no? Ahora, después de Rulf, pues han venido muchísimos, podríamos hablar de un gran número de escritores, ¿no? Bueno, podemos hablar simplemente de Ibargüengoitia, que creo que es otro de los grandes, grandes escritores mexicanos que siempre está como referente en nuestra literatura posterior a Rulfo. Y él sigue siendo una influencia en México, ¿no? De hecho, hace poco leí una novela de una autora mexicana muy jovencita que se llama Furia. La autora es Cleo Mendoza. Pareciera en algunos momentos que está recontando Pedro Páramo. Es muy Mm. interesante. O sea, es un referente y seguirá siéndolo en la literatura mexicana. Son de esos Mm. autores que no olvidaremos, ¿no? En este país. Mm. Qué interesante, qué gratificante además escucharte a ti, Laura, que como decía al comienzo, mexicana y además de em, una lectora con su canal de YouTube que se llama Laura de Leer. Y qué mejor que escuchar de ti las opiniones de Juan Rulfo. Te agradezco mucho. ¿Quisieras agregar algo en relación a Rulfo? Pues que hay que seguir leyéndolo, ¿no? Creo que representa a mi país muy orgullosamente y lo seguirá haciendo. Y bueno, siempre podrá ser un referente en todo el mundo de lo que es la mexicanidad. Qué bueno. Oye, bueno, me despido, te envío un abrazo, te agradezco tu voluntad de hablar de literatura con nosotros y desde ya te dejo invitada para que repitamos este modelo, que me gustó mucho este formato, con otro nombre que tú quisieras de literatura, algún mexicano o otro autor que tú quieras, siempre y cuando antes me enviara algún documento para poder coordinar una conversación como ahora. ¿Te parece? Claro que sí, con mucho gusto y de verdad te agradezco mucho que me invites. Me da mucha emoción que a pesar de estar tan lejos, podemos estar aquí cerca platicando de escritores. Bueno, estamos al lado, yo aquí en la pantalla te veo al lado, al lado. Así es. Un Pues abrazo me dio grande. mucho gusto. Muchas gracias por invitarme. Te mando un abrazo. Gracias, muchas gracias. Que esté muy bien. Igualmente. Gracias a todos. Chao, Laura.